Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Agradezco vuestra participación y bueno, saludo a un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, en nombre de escriturayverdad.cl, a esta nueva clase número 10 del curso de Historia de las Reformas del siglo XVI. Comenzamos entonces nuestra clase. Bueno, ahí ya que estábamos hablando de el segundo gran reformador, Juan Calvino, ahí tienen una frase muy bella de Calvino: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Muy bella frase. Y a un costado tienen una de las primeras copias de la institución de la religión cristiana, el famoso libro de Calvino, que salió originalmente en un solo tomo, hasta donde se sabe. Creo que quedan menos de 20 copias de esa edición original. Ese es de 1536, como pueden ver ahí. Pero impresa, una curiosidad bastante grande, que fue impreso en la ciudad de Basilea, siendo que la ciudad histórica de Calvino fue Ginebra. Insisto, esa, hasta donde logré averiguar, es la copia más antigua que existe de la institución de la religión cristiana. Bueno, como les comentaba, si bien Lutero y la mayor parte de los reformadores aceptaron la doctrina de la predestinación, el que la hizo, llamémoslo así, más conocida, más llamativa, fue Calvino. ¿No? Eh, ¿Qué pero os por hará? eso quería leerles lo siguiente. ¿Cómo hace el pancito? Saladito. Pues esta promesa es la predestinación desde la eternidad de cuánto habría de acontecer en lo futuro. Cuando aún éramos débiles según o en cuanto al tiempo, Uso. aunque ante Dios y en su predestinación ya éramos justos. Pues en la predestinación de Dios, todo aquello que a nuestro modo de ver queda aún en el porvenir, ya es un hecho consumado. A ver, en la primera cita que acabo de leer, se refiere a la predestinación como una promesa divina ¿No? ¿Quieres que nos da servilleta? seguridad de la salvación. Y más aún, apunta evidentemente al futuro. A eso nos referimos a veces cuando Está aquí. insistimos en que tenemos que recordar que Dios se rige de acuerdo al cronos, no, no al tiempo, perdón, al logos, perdón, al kairos, perdón, no al tiempo humano, que es el cronos. O sea, lo que para nosotros vemos el futuro, para Dios es un permanente presente. De eso, o sea, por lo tanto, no es que Dios, desde su sabiduría, desde su conocimiento perfecto, esté mirando lo que va a pasar Prácticamente. adelante, sino que Dios mira, por así llamarlo, al permanente presente. Al respecto de la siguiente eh, frase, eh, eh, a ver, nuevamente, Dios y en su predestinación ya éramos justos, o sea, antes del nacimiento, de nuestro nacimiento, ya, qué sé yo, Camilo, Pablo, Andrés, Sonia, etcétera, ya éramos declarados justos, pero ¿a causa de qué? A causa del haber sido predestinados. Evidentemente, la predestinación es una prerrogativa única y exclusivamente divina. Entonces, por eso la predestinación de Dios, todo aquello que a nuestro modo de ver queda aún casi parece una frase filosófica. Todo aquello que a nuestro modo de ver, de nuestra manera de ver, en otras palabras, de nuestra limitada percepción de la realidad, queda aún en el porvenir. O sea, lo que nosotros aún vemos en el futuro ya es un hecho consumado. ¿Ante quién? Ante Dios. Básicamente complementa la idea que está arriba. No sé qué les parece estas dos frases, si alguno tiene una opinión. Bueno, siendo así, continuamos con la siguiente. Dios no convalida nuestro libre albedrío, sino la inflexible y firme voluntad de predestinarnos para la salvación.
Siguiente, ¿puede ser que la contingencia de un evento constituya un impedimento para la infalible predestinación de Dios? La respuesta es, para Dios no existe tal cosa como una contingencia, solo existe para nosotros. En este caso, ¿qué está refiriéndose el autor respecto de lo que es o sea, ¿qué es una contingencia? Por ejemplo, algunos comentaron que no van a poder participar en la clase. ¿Por qué motivo? Porque surgió una contingencia, algo en el momento que, ya sea en mayor o menor medida, impide algo o permite algo. No sé, nosotros, por ejemplo, en la primera clase yo les hablaba de, en algún sentido, la contingencia permitió que la reforma con Lutero pudiera comenzar. La contingencia, como lo dije, geográfica, la contingencia del poder político en aquel momento, la inmoralidad del Vaticano, etcétera. Lo que nos dice aquí el autor en este párrafo es que para Dios todos esos acontecimientos que nosotros vemos que pueden alterar nuestra realidad, o sea, la contingencia, para Dios ya han sido consumados. No son algo que, o sea, ante Dios no existe eso que nosotros llamamos contingencia. Lo que sucede ante Dios, o mejor dicho, como contingencia a ojos nuestros, como lo decía hace unos minutos, para nosotros es una permanente es un permanente presente. Recuerden, para Dios no hay un tiempo pasado, no hay un tiempo futuro, no hay un tiempo, o sea, hay única y exclusivamente un presente, como se dice cuando nos enseñaron a hablar inglés, un presente continuo o un presente progresivo. Más adelante, nuevamente, reuniremos pruebas para la predestinación inmutable, recurriendo a las palabras de la Escritura y a las obras de Dios. Con el término propósito, en efecto, se designa aquí la predestinación de Dios o su libre elección y deliberación o plan. Otra prueba para la predestinación surge de lo dicho en Juan 10:29. Hay muchos argumentos en contra de la predestinación, pero son argumentos que provienen de la prudencia de la carne. Bueno, como nos escribe nuestro hermano Cortés, en otras palabras, Dios tiene todo totalmente organizado, o Dios tiene el control de todo. O sea, es como a veces algunas personas, o sea, no voy a entrar a analizar si es que eh, Dios puede retrocedernos en el tiempo cuando uno ora, por ejemplo, qué sé yo, en el minuto, qué sé yo, ahora a las 21 horas de Chile, yo oro para que la clase, o sea, que todos hayan llegado bien a esta clase. Y yo me pusiera a analizar, pero ¿y qué pasa si les pasó algo y yo no alcancé a orar a tiempo? Piénsenlo así. ¿Existe ante Dios esa frase que, digamos, de manera real, que nosotros podamos decir es que no alcancé a orar a tiempo? Como si Dios estuviera limitado al tiempo en que llevamos a cabo nuestras oraciones. Insisto, puede que, qué sé yo, ante nuestros ojos, Dios retroceda en el tiempo a causa de que acepta nuestras oraciones y cambia todo. No lo sabemos. Pero lo que sí no me cabe la menor duda es que Dios no está limitado a ese tiempo ante el cual estoy hablando, del cual me estoy refiriendo ahora. Insisto, este tipo de análisis a veces tienen tintes bastante más en apariencia de tipo filosófico. Pero recuerden que después de todo, a algunos les gustará más, a otros menos. La teología es una especie de análisis, en el caso nuestro cristiano, de la filosofía. Recuerden, o sea, la teología es un tipo de filosofía. ¿Se acuerdan también lo que probablemente les enseñaron en el colegio? ¿Qué es qué es la filosofía? ¿Lo recuerdan? Amor al La misma conocimiento. sabiduría. Amor al conocimiento y la sabiduría. A la sabiduría. Recuerden, la diferencia entre conocimiento y sabiduría es conocimiento es la acumulación de saber cosas. La sabiduría, en el amplio sentido del término, ya sea cristiano o no, es el correcto uso del conocimiento. En ese sentido, el cristianismo es un tipo de filosofía. Sí. Sí,
de todas maneras. O sea, ¿por qué? Porque después de todo nosotros anhelamos la sabiduría, debemos anhelarla. La diferencia con el, qué sé yo, entre el filósofo luterano devoto cristiano como Kierkegaard, él, ¿de dónde esperaba obtener esa sabiduría? O el filósofo John Locke, que mencioné algo de él la semana pasada. ¿De dónde esperaban ellos obtener o tener la fuente de su sabiduría? De la Biblia. De la Biblia, de Dios, de todos los preceptos cristianos. Versus, qué sé yo, Nietzsche, Martin Heidegger, eh, que obviamente esperan obtener su sabiduría ¿de dónde? Del discernimiento humano, netamente humano. Y lo que sí hay una diferencia respecto de, de la, lo que respecto entre la filosofía y la teología es que la filosofía no exige necesariamente el dogma, o sea, la verdad inamovible. Por eso, por ejemplo, a mí, a un servidor le gusta mucho leer a Heidegger. Me encanta. Lo entiendo muy poco, pero me gusta mucho leerlo. Pero la diferencia es que yo me puedo declarar un seguidor de Heidegger sin estar de acuerdo con sus ideas. Cosa que obviamente en la filosofía en la teología es algo inaceptable. Yo no me puedo hacer llamar un seguidor de Lutero si estoy en contra de las ideas de Lutero. Qué sé yo, a medias tintas, llámelo como quieran, pero en la teología se debiese exigir el dogma. El problema ha sido estos últimos 2 siglos, es que la teología, tanto luterana, calvinista como católica, han dejado de lado el dogma eh, para entrar, ¿y para qué? Para permitir la elucubración, tristemente. Bueno, continuando. Eh, Pablo, si pudieras leer esto, por favor. Voy. No hay duda, pues, de que Dios previó con toda exactitud y certeza antes de la fundación del mundo y aún sabe quiénes de los que son llamados creerán o no creerán, a los cuales nos dirige Él. Así también queda fuera de toda duda que Dios sabe y ha determinado para cada persona el tiempo y la hora en que Él la quiere llamar y convertir. Él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aleluya. ¿Se dan cuenta? En este, bueno, párrafo, ahí simplemente donde están los puntos suspensivos, saqué un par de líneas, pero que la idea central sigue siendo la misma. O sea, cuando dice a lo cual nos dirige él, es a la predestinación para creer o no creer, según palabras de lo que estamos, del libro en donde traje esto. O sea, piensen en el detalle, o sea, según el autor de este párrafo, Dios no solamente predestinó el fin, sino también el medio, incluso el tiempo. Insisto, no solamente, digámoslo así, la salvación en el día del juicio, sino todo el proceso que hay en ese intertanto. Obviamente, en este punto, sin olvidar, por medio de Jesucristo. Bueno, eh, dígame, hermano Cortés. Pastor, antes de proseguir a esta lámina que va usted a leer, solamente quisiera preguntar algo. Cuando usted me llamó mucho, cuando me acaba de llamar mucho la atención, como dice que ha habido un error en ir dejando de lado los dogmas y por eso se han dado tantos problemas en la teología. Mi pregunta es, en este caso, la palabra dogma es sinónimo de los absolutos de Dios, porque yo lo aprendí con ese término, ¿verdad? Que hay aspectos, por decirlo así, no negociables, ¿verdad? No sé si se puede hacer, sería equivalente como a los absolutos, ¿verdad? Eh, Doctrina absoluta, o sea, el problema, ¿por qué hay que reconocer, probablemente aquí el más dogmático o el que pertenece a una iglesia más dogmática es quien habla, junto con
Camilo, y no sé si hay algún otro miembro de mi iglesia. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia, a nivel internacional, la Conferencia Evangélica Luterana Confesional, no se acepta el disentimiento. ¿Usted está de acuerdo al 100% con nosotros o le respetamos? Muy bien, amor cristiano, pero nuestra iglesia no es para usted. Cosa que, por cierto, suena dura hoy en día. Es que estamos en la llamada generación de cristal, en donde hacer aseveraciones como la que acabo de decir son bastante mal vistas. Pero el punto es que, ¿por qué tener que renunciar en pro de la diplomacia al 100% de nuestros dogmas? Me atrevería a decir que no hay iglesia que tenga otra máxima de conducta que no haya derivado finalmente en disensiones y divisiones internas que han llevado a un cisma en mayor o menor medida. O sea, basta con leer las confesiones de fe luteranas, calvinistas, de ahí le sigue tal vez bueno, los 39 artículos anglicanos, que sean, que, o después en 1689 la segunda confesión bautista de fe de Londres. Por cierto, digo la segunda porque no se sabe cuándo fue escrita la primera. Se sabe simplemente que el texto se llama Segunda Confesión de Fe de Londres. Pero todos los que o bueno, digamos, la abrumadora mayoría de los que se siguen seguidores de esas confesiones, o sea, del dogma, de la norma normada, norma normata, como se dice, dejaron de lado sus dogmas y miren cómo están. O sea, la Confesión de Fe Bautista de Londres, por ejemplo, niega el libre albedrío. ¿Y cuál es la iglesia eh, por esencia libre albedrista en el mundo actualmente? Los bautistas. Precisamente la Confesión, con la Unión Bautista Mundial, con su iglesia más representativa, la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, los confederados cristianos, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero la cantidad de divisiones internas que tienen, claro, están solapadas casi al estilo del Vaticano. Eh, digamos, ok, todos se llaman bautistas, pero ahí usted tiene bautistas no trinitarios, bautistas liberacionistas, bautistas que no, etcétera, etcétera, etcétera. Bautistas En ese pentecostales, bautistas sentido, del séptimo día. ni hablar, claro, incluso bautistas pentecostales. Pero ahí están felices, unidos. Bueno, y lo mismo pasa en las iglesias calvinistas que se alejaron de sus confesiones, que tristemente son la mayoría, lo mismo ni hablar con los luteranos, o la iglesia anglicana que, bueno, gracias a Dios ya hubo un quiebre dentro de la iglesia anglicana y derechamente los anglicanos multicolores, por así llamarlo, ya digamos, no están en comunión con los que están en contra del lobby gay, hace unos 5 años, pero se tardaron muchísimo en llegar a ese quiebre. Deberían haberlo hecho antes, de hecho. Hermano Pablo, creo que usted pidió la palabra. Sí, eso que usted dice, de verdad que suena duro, querido profesor. Yo vengo escuchando sus videos hace rato, de ser una iglesia de comunión cerrada, porque, bueno, acá hay una hermana de mi congregación, aparte de mi esposo, obviamente, eh, donde la iglesia donde yo asisto es, por así decirlo, de confesión abierta o de comunión abierta, y resulta que unos son amileniales, otros son dispensacionales, otros son arminianos, otros son calvinistas, otros son liberales, ¿ya? Y el apóstol Pablo justamente hoy día decía que todos hablemos una misma cosa, ¿no? Y se forman de repente disensiones, discusiones, por temas que no estamos de acuerdo. Justamente este tema de la predestinación, la denominación que yo asisto no está en su confesión. Abiertamente no está. Eso. Sí, cosa que lamentablemente no es una excepción. A ver, bueno, voy a leer yo esta parte. Pues si creemos que es verdad que Dios conoce y dispone todas las cosas de antemano y que no puede equivocarse ni ser obstaculizado en esta presciencia y predestinación suyas. Sí, además creemos que nada acontece si Él no quiere entonces. Y conforme al testimonio de la propia razón, no puede haber ningún libre albedrío ni en el hombre, ni en el ángel, ni en ninguna criatura. No, no es un error tipográfico. Criatura. Por favor, mediten en lo que queda de la clase en estas frases que acabo de leer, que son evidentemente bastante contundentes respecto de la predestinación.
Pero continuando con el señor Calvino. El legado que él dejó estando aún vivo todavía en Ginebra fueron muchos. Entre esos, la educación. Disculpen que no haya encontrado la fecha exacta, pero ahí voy a tener que revisar los libros del gran César Vidal, él la menciona, pero están bajo la directriz de Calvino, ya que hoy en día, especialmente eh, en Latinoamérica, se habla tanto de la educación pública, eh, de que debe formar las mentes, etcétera, pero la primera escuela pública, gratuita, y no solo eso, sino también obligatoria, fue fundada por Calvino en Ginebra. Entonces, lamentablemente este mundo secularizado que nos trata de ahogar a los cristianos que queremos, o mejor dicho, que exigimos nuestro derecho a formar a nuestros hijos, no a enseñarles, que es muy distinto, eh, resulta que quieren monopolizar la educación, especialmente en Chile. Bueno, obviamente deben haber casos mucho más en Latinoamérica, no lo sé. Pero acá en Chile, hermanos, la verdad que la cosa es apabullante. O sea, prácticamente, pese a que en las escuelas confesionales, ¿me entiendes? Los que más escuelas confesionales tienen en Chile son los metodistas. Prácticamente tienen más colegios que iglesias, tristemente. Eh, Finalmente esa es su gran labor, ¿no? Más que la evangelización. Pero quieren derechamente, no pocos sectores del mundo educacional quieren que todas estas escuelas o colegios confesionales cierren y que queden al amparo o al arbitrio, mejor dicho, del Estado. Pero en otras palabras, se están tomando de un precepto que surgió de un mundo netamente cristiano como el de la Ginebra calvinista. O sea, imagínense, no solamente gratuita, no solamente pública, sino también obligatoria. O sea, el nivel educacional que había, por lo tanto, en la Ginebra calvinista y en las generaciones que vino después también, era altísimo. También, nuevamente, otro tema que se trata de monopolizar actualmente por parte del Estado es el cuidado a los pobres. Y en Ginebra existió, bajo la dirección de Calvino en adelante, algo llamado la bolsa. La verdad, los detalles son bastante largos, pero básicamente era, como lo dice así, una especie de bolsa de trabajo, de alimentación, de dinero, para ayudar no, más que a los pobres, porque yo me atrevería a decir que en Ginebra casi no lo sabían. Pero esto estaba pensado en niños huérfanos, en mujeres viudas o en personas que habían quedado eventualmente mutiladas tras que habían participado en alguna guerra y también eh, para inmigrantes que venían huyendo de la persecución religiosa. Algo de eso mencionaremos después. O sea, de nuevo, tanto que se critican las iglesias cristianas, porque eso supuestamente solo lo puede hacer el Estado, pero resulta que esa es una idea que, insisto, ya existía en el siglo XVI con la Ginebra calvinista. También se enfatizó mucho en la ley moral como norma de vida. Como la conciencia está corrompida, bien, en eso luteranos calvinistas estamos plenamente de acuerdo, para eso necesita única y exclusivamente la ley de Dios, para que eso que está corrompido, si bien va a seguir estando corrompido, tenga, como decimos los luteranos confesionales, un espejo, una guía y un freno. El espejo que me dice quién soy, un pecador. Una guía que me dice dónde voy, o sea, a la vida eterna con Jesucristo, y de qué manera debo ir. O sea, en otras palabras, por eso, ley moral, una buena conducta, un buen testimonio, lo llamaríamos los cristianos, etcétera. Y un freno, o sea, saber cuándo el cristiano debe detenerse. Preceptos que obviamente son incompatibles con el mundo secular. Un ateo no tiene motivo alguno por el cual ser moral. Y si tiene moral un ateo, obviamente la tienen muchos, no todos, es porque se ha tomado, le gusta o no, de los preceptos del cristianismo. Y recordemos, los preceptos del cristianismo que fueron solamente perfeccionados por Lutero, por Calvino y los reformadores, son preceptos que surgieron literalmente de la nada. En otras palabras, me refiero en el sentido de la revelación divina.
No, no es como, por ejemplo, lo dice este inmoral de Richard Dawkins, que en alguna entrevista, en un debate con el perdón, con el cardenal George Pell, creo que él murió hace un par de años, este curita, él dice una frase bastante absurda. Dice, el cristianismo tomó para sí de lo mejor, pero como tal vez algunos me han visto en ese video, ¿de dónde iba a tomar algo bueno el cristianismo en el siglo I? ¿Del Imperio Romano y su mitad de población esclava? eh, de la entretención fabulosa que les encantaba tener a los romanos, el circo, o sea, en donde llevan a familias completas, madres y padres iban a llevar a sus hijos de la edad que sea a entretenerse viendo cómo leones hambrientos devoraban a familias completas. ¿De dónde iba a sacar algo el cristianismo bueno como para decir es que el cristianismo eligió de la cultura tal o cual y sacó su ética, su moral? Le guste o no al mundo ateo, la moral cristiana está, o sea, la moral de Occidente, lo poco bueno que le puede ir quedando, está resumido muy fácilmente. ¿De dónde? El Sermón del Monte. ¿De dónde más? Única y exclusivamente del Sermón del Monte, ahí tenemos la mejor ley moral, junto con los 10 mandamientos, por supuesto, que una sociedad podría tener. Ok, sáquenle toda la parte, comillas, religiosa si quieren. Pero ¿qué mejor sociedad podría existir si no, o sea, si es que llegase a existir? Sabemos que no va a suceder nunca. Una sociedad que se guiara por el Sermón del Monte. El concepto de amor al prójimo, el concepto de amor a uno mismo, etcétera. El derecho a la felicidad, pero que no sea a costa del tercero. Y así en la ética del trabajo, etcétera. Y todos estos son preceptos que obviamente Lutero tomó y Calvino, por supuesto, también. Bueno, y también, si ya Lutero logró hacer grandes cosas con la ayuda de la imprenta, en el caso de la Ginebra calvinista, eso ya se pudo masificar ampliamente. Y en mucho, o sea, no solamente la Biblia, sino también las obras, insisto, obviamente algo tenían que enseñarle a leer a la gente, ¿no? Y, em, y por lo tanto, digamos, la imprenta también fue un tiraje, como se dice, a la chimenea, pero gigantesco, que se les supo hacer un buen uso de ese recurso allá en Ginebra. ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, hermano, dígame. Gracias, pastor. Esta es la segunda ocasión en que oigo, debo de ser honesto, no he profundizado tanto, ¿verdad? Pero sí ya tenía alguna noción de que era Calvino quien había iniciado ese concepto de las escuelas públicas, ¿verdad? No obstante, recuerdo que en aquel entonces el maestro aclaró que había un contexto, y por supuesto es así, ¿verdad? Un contexto totalmente diferente, eh, porque de otra manera los socialistas podrían argumentar que es hasta bíblico eso de la educación pública y todo eso, pero por supuesto había una definición completamente diferente. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, que el libro de Daniel, por supuesto no lo menciona tan directamente, pero en el libro de Daniel se ve escuelas subsidiadas, se ven becas a los niños, a los jóvenes, en este caso Sadrach, Mesach y Abednego, pero se ve en realidad la consecuencia o los frutos, ¿verdad? De que el gobierno sin Dios asuma ¿cómo se llama? Algo que no le corresponde, que es la educación. Entonces quería hacer ese comentario, usted me podría ahí corregir, pastor, ¿verdad? Porque Sí. definitivamente el concepto inició en el cristianismo, pero por supuesto no vamos a comparar las definiciones bíblicas a las definiciones que tienen los humanistas. Eso nada más. Claro, es que en efecto, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la educación estatal que puede entregar nuestros respectivos colegios desde Canadá, Dios nos libre, hasta Chile y Argentina? Eso, precisamente lo que más busca es una educación laica.
O sea, ellos le llaman laica, pero en la práctica no lo es. Es una educación laicista, que es muy distinto. O sea, le- o sea, por último, a nosotros nos tiene que importar, nosotros como creyentes, tenemos el derecho a querer que nuestra gente sea formada en valores cristianos, mientras que pareciera que la educación secular, estatal, lo que busca es exactamente todo lo contrario. O sea, acá nada más, y estamos hablando de un país que el mundo evangélico ha logrado muchas cosas, entre esas clases de religión en las escuelas públicas. Eh, Hace un par de semanas me enteré apenas de una profesora de religión evangélica, acá mismo en mi ciudad, en donde el director la obligó a firmar un documento en donde la profesora se comprometía a no entregar contenido religioso en las clases de religión. ¿Se imaginan si le hubieran pedido a un profesor, qué sé yo, de filosofía, de historia, a no hablar de política en la clase de historia o de filosofía? Probablemente ese director estaría sin trabajo en un par de días y a buena hora. O sea, creo que los que me conocen saben bien que tengo una opinión política bastante radical. Creo que tal vez no la disimulo muy bien, pero con a mucha honra me atrevería a decir que ninguno de mis alumnos sabe ni remotamente cuál es mi opinión política. De hecho, los que son chilenos acá recordarán el famoso 4 de septiembre del 2020, ¿cuánto fue? Cuando nos ganó el rechazo a la nueva constitución. Me alegró mucho, me hizo sentir muy satisfecho que todos mis alumnos al día siguiente me estaban preguntando qué había votado yo. Eso me hizo sentir que, a diferencia de otros colegas que habían votado por todo lo contrario, ya sabían que los iban a ver con una cara de 2 metros de largo. O sea, curiosamente, el dogmático religioso nunca había hecho saber sus opiniones políticas versus que estos supuestos autoproclamados librepensadores eh, hacían proselitismo en las salas de clase, lamentablemente. Insisto, ese es el problema, que eso está permitido, está bien visto. Eso, como decía una colega, eso es despertar conciencias. No, eso es adoctrinar. O sea, yo no estoy en mi colegio para formar el pensamiento de mis alumnos, porque si fuera por eso, entonces todos tendrían que ser republicanos, luteranos confesionales y capitalistas. Y jamás esas expresiones mis alumnos las han escuchado de mí. Pero bueno, sí, en efecto, es muy distinta la educación pública que ofrecía la Ginebra calvinista versus la que nos están tratando de ofrecer ahora. Bueno, también existía Gracias, la hermano. libertad religiosa. Existía un cuerpo colegiado de pastores en Ginebra y que recibió a numerosos inmigrantes perseguidos, tanto en la época de Calvino como posterior a su muerte. Eh, Por ejemplo, el luterano Casiodoro de Reina, cuando escapó de España, o sea, literalmente se arrancó de la hoguera, sin exagerar, él estuvo en Ginebra no sé si un par de meses o alcanzó a estar un año. A él no le gustó el sistema de vida de allá, no hay mucha claridad sobre los motivos, qué cosa puntualmente no le gustaron, pero no le gustó, se fue y se instaló en Frankfurt, donde finalmente murió muchos años después. O sea, pero nadie lo hostigó para que se convirtiera forzosamente al calvinismo. A los que más ayudó fue obviamente a los emigrantes franceses y cuando todavía también recibió incluso a inmigrantes ingleses. Y ahí donde surgió una de las primeras traducciones bíblicas al inglés llamada bueno, en castellano, la Biblia de Ginebra. Yo la verdad nunca me demoré mucho en saber por qué esa Biblia se había traducido al inglés estando en Ginebra. Lo que pasa es que hubo una gran oleada de inmigrantes que se estaban escapando aún del mundo inglés y se instalaron en Ginebra. Y allá hicieron ese trabajo de traducción, los mismos ingleses exiliados. De hecho, esa, sí,
finalmente fue la Biblia que los colonos ingleses del famoso barco Mayflower en 1620 se llevaron a las costas de lo que ahora es Estados Unidos, en Massachusetts. Entonces, a eso me refería con lo que mencionaba la clase pasada, de que no, es cierto, había un gobierno firme, pero no era una tiranía ni una dictadura, no. Y por lo demás, nadie estaba obligado a irse a vivir a Ginebra. O sea, pero tampoco nadie te obligaba a mantenerte si es que no te gustaba. Insisto, el caso de Casiodoro de Reina es uno bastante decidor. Él simplemente no le gustó lo que vio, no estaba de acuerdo tal vez con la vida tan puritana que había en Ginebra y se fue a Frankfurt hasta el fin de sus días. Nunca fue criticado por eso, nunca fue perseguido, ni mucho menos. Bueno, también algo que hoy en día lamentablemente en Latinoamérica no se ha replicado, y es que existía una dignificación en el concepto del trabajo en sí mismo, cosa que ya había hablado Lutero, pero toda profesión era igualmente digna, igualmente merecía el mismo tipo de salario. Eh, la diferencia es que era de una manera muy justa, no al estilo de lo que se ofrece hoy en día en el mundo latinoamericano. O sea, forjó una ética del trabajo que les hizo ser, por lo tanto, una ciudad muy próspera y también lo fueron digamos, los pioneros en esa zona, en ese concepto del trabajo como algo que dignifica, pero en el buen sentido del término. O sea, y por lo tanto, de ahí viene el concepto de prosperidad como fruto del trabajo. No de la revelación divina al estilo Cash Luna, no. Para ellos sí existía prosperidad. ¿Pero por qué? Porque usted había sido, como fruto del creyente que era, había sido un buen trabajador y por lo tanto el obrero era digno de su salario. Y por lo tanto eso le permitía obtener eh, una buena recompensa económica por su trabajo. Esos conceptos los plasmó o de cómo se forjó eso de manera muy erudita, pero también de fácil lectura, el gran sociólogo alemán Max Weber. Creo que eso en su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. O sea, más allá de entrar en el debate capitalista o no capitalista, Max Weber básicamente plantea que la única manera de que exista una real ética respecto del trabajo es vía protestantismo. Sí, solo sí. No hay otra opción para Weber. Y por cierto, Max Weber no era particularmente como uno pensaría, un calvinista devoto. No, él era un escéptico miembro de la iglesia oficial del Imperio Alemán. No es que la haya escrito, digamos, a la luz qué sé yo, que estaba escribiendo su libro de lunes a sábado y el domingo estaba orando en la iglesia. No, él era no sé, escéptico, un calvinista nominal, cuando mucho. Pero no era, insisto, un hombre, digamos, como otros grandes cristianos en general. Insisto, él yo me atrevería a decir que era un protestante nominal. Seguramente era, o sea, era miembro de la iglesia oficial, la iglesia de la Unión Prusiana, de la cual hablaremos brevemente en unos minutos, en un rato más. ¿Algún comentario, hermanos? Se ve bueno el libro, está viendo acá en Google. ¿Es muy largo, muy grueso o es... Eh, la edición completa, sí. O sea, a ver, precisamente lo tengo a mis espaldas, pero en la edición completa, que es la del Fondo de Cultura Económica, son unas 500 páginas más o menos. Pero es un libro de bastante fácil lectura, pese a diferencia del resto de la literatura de Max Weber, que la verdad que es un furioso autor, pero aquí lo encontré. Eh, Aquí está. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Por cierto, les doy un tip. Si lo van a leer, mira, más de 500 páginas. Si no lo van a leer, tienen que leer las pie de página. Max Weber, no sé por qué hacía eso,
pero digamos que su libro parece de estudio, estas que tanto no me gustan. O sea, literalmente, a veces la mitad de las páginas trae más pie de página del autor, de Weber, es que del texto en sí mismo. No, o sea, no es como muchos libros que a veces uno, tal vez de flojo, a veces de aburrido, no lee los pies de páginas. En este caso es necesario leer los pies de página. Por eso, a veces las ediciones más breves de este libro son más cortas precisamente por eso, porque recortan el pie de página, pero eso es prácticamente un tercio del libro. Por eso la comparo con las Biblias de estudio, que a veces en realidad parecen comentarios con un poco de Biblia, entre tanto. En fin, bueno. ah, Ahí tienen una foto de un, de un dibujo, no sé, de los últimos momentos de Juan Calvino. No sé qué tan idílica sea la imagen o sea, murió más, vivió una vida en general bastante más liviana de la que tuvo que vivir Lutero, porque, bueno, él ya llegó a una reforma más consolidada, estuvo en una ciudad plenamente luterana, calvinista, perdón, o reformada, como quieran llamarlo. Eh, entonces, y por eso tuvo un ministerio muchísimo más tranquilo en términos humanos hablando, o sea, o sea, tal vez era mucho más considerado todavía, y eso tal vez ayudó bastante al éxito del calvinismo, en que todavía estaba la imagen de Lutero muy encima. Entonces, el enemigo a aniquilar todavía seguía siendo Lutero. Me atrevería a decir que como todas las veces que el catolicismo romano elige a sus enemigos, los elige muy mal. ¿Por qué? Porque co- lo poco que se persiguió en Suiza, o sea, los católicos prácticamente no entraron a Suiza a perseguir a Calvino, ¿no? O a los seguidores de Calvino. Sí con Zwinglio, pero Zwinglio duró bastante poco. Entonces, ellos creo que subestimaron los católicos la influencia que iba a llegar a tener Calvino en el resto de las personas que adherían a la Reforma. O sea, la influencia en general dentro del mundo que adhirió a la Reforma fue mucho más amplia en el calvinismo que en el luteranismo. Bueno, en fin. El calvinismo post-calvino es otra historia. Bueno, la unificación entre la Iglesia reformada prusiana, o sea, calvinista, y la Iglesia luterana prusiana derivó en la Iglesia de la Unión Prusiana en 1818. Esto fue ¿por qué? Porque el rey de Prusia de aquella época, Federico Guillermo III, era calvinista, eh, pero se casó con una dama luterana. Eh, ¿Y cuál problema creen que tuvieron religioso, marital, entre ambos? La comunión. Exacto, no podían participar, obviamente, juntos en la Eucaristía. Por lo tanto, bueno, este caballero fue bastante práctico, demasiado tal vez, y le dijo a sus profesores de la Universidad de Berlín y a sus filósofos, entre esos el famoso filósofo eh, Hegel, eh, le dijo, solucionenme este problema ustedes. ¿Y cuál Enrique VIII? No se les ocurrió nada más que armar una nueva iglesia. Y esa es la iglesia de la Unión Prusiana, que hoy en día es lo que en Alemania se conoce como la Iglesia Evangélica de la Unión, así tal cual, Evangelische Kirche der Union, que en la práctica es igual de hereje que la Iglesia Calvinista y la Iglesia Luterana o lo que va quedando de ellas en Alemania. O sea, y las tres, la luterana, la reformada y la unida, forman la llamada EKD, Evangelische Kirche aus Deutschland. O sea, ni siquiera tienen el nombre reformada, calvinista o luterana. Y bueno, o sea, yo creo, la verdad no sé qué se le habrá pasado por la mente, pero yo creo que si hay un daño gigantesco que le hizo tanto al luteranismo como al calvinismo, fue el que hizo Federico Guillermo III. O sea,
¿Por qué? Porque le quitó a ambas iglesias su identidad. O básicamente el mensaje que terminó dominando a partir del 1818 en Prusia, que terminó convirtiéndose en el segundo imperio alemán, el 18 de enero de 1871, fue básicamente: usted crea lo que quiera, opine lo que quiera. Y por lo tanto, o sea, en otras palabras, abandone su dogma. Si usted cree en la presencia real, en la unión sacramental luterana, bien por usted. Si usted cree en la conmemoración, bien por usted también. Eh, una iglesia, la luterana, tiene obispos. La iglesia calvinista, obviamente que no. Es cierto, no son herejías, digamos, las que los separan, pero, insisto, si a ambos les quitas sus bases doctrinales o sus documentos confesionales, y más encima conviertes a todo esto en una iglesia estatal. O sea, después que Lutero, Calvino habían abogado por la separación iglesia-estado, tal vez no al estilo de lo que sucedió después con la Constitución de Estados Unidos, pero no eran una iglesia estatal, eran una iglesia, simplemente les coincidió que eran una iglesia, en el caso de Lutero, una iglesia en donde la gente, todos los ciudadanos abrumadoramente adhirieron al luteranismo, y en Ginebra y en los países, en los lugares prusianos, perdón, calvinistas, la gente abrumadoramente apoyó el calvinismo. En cambio, acá no, acá usted es- eh, fue netamente, insisto, ese híbrido raro, extraño, que finalmente derivó básicamente en nada. Y inició una secularización, insisto, bastante grande, y que, insisto, fue dañina tanto para el luteranismo como para el calvinismo. Y de ahí, por cierto, es donde surgen iglesias como la de un servidor. ¿Por qué? Porque cuando sucedió esto, los que querían mantenerse en el luteranismo puro, y más aún, no estar metidos en una iglesia estatal, fueron los que fundaron primero en Missouri, el llamado Sínodo Evangélico Luterano de Missouri. Posteriormente llegaron a Wisconsin, los del sínodo al que pertenece un servidor, el sínodo luterano de Wisconsin. ¿Por qué? Porque, insisto, ellos querían una cosa no muy distinta, yo diría, pero en versión luterana, a los peregrinos del Mayflower en 1620. Querían seguir viviendo su luteranismo, así como los peregrinos querían seguir viviendo su anglicanismo, porque, por cierto, es un detalle que poco se analiza, pero los famosos peregrinos del Mayflower, ellos eran anglicanos. No eran bautistas o anabaptistas o menonitas como se suele creer. Ellos seguían siendo devotos leales al rey. Simplemente querían ser parte de una iglesia que no fuera dirigida por un rey. Algo no muy distinto a lo que pasó con los luteranos confesionales. Y finalmente, gracias a eso, fue que insisto, en el sínodo de Wisconsin, perdón, de Missouri, no recuerdo el año de su fundación. El sínodo de Wisconsin fue fundado en 1853. Eh, y insisto, entonces lo poco de luterano puro que siguió existiendo fue indirectamente gracias a eso. Y por eso, originalmente, de hecho, la palabra esta confesionales hasta tenía algún sesgo de burla. Los luteranos que no quieren soltar sus confesiones, como estos fanáticos chiflados, una cosa así. Bueno, y finalmente, la teología y cosmovisión de Calvino traspasó las esferas del calvinismo, tanto en lo teológico como en lo secular, tanto metodistas, bautistas, pentecostales. Esto es algo que diferencia mucho, no en la doctrina, pero sí en la praxis del calvinismo versus el luteranismo. O sea, todos los que se dicen seguidores de Lutero son hoy en día luteranos, ya sea desde los falsos luteranos hasta los luteranos confesionales como un servidor. Mientras que por eso lo escribí ahí, hay metodistas que son calvinistas, que también hay bautistas. Insisto, la Confesión de Fe Bautista de 1689 de Londres es eminentemente calvinista.
Con la excepción, el único tema que los separaba ahí, digamos, era el tema del bautismo, obviamente. Pero incluso había una oleada, no sé qué tan grande, pero en Chile son no pocos, iglesias pentecostales que mantienen su carisma pentecostal, que mantienen tal vez su mileniarismo, su dispensacionalismo, pero que adhieren a los 5 puntos o al tulip calvinista. Ese tipo de trascendencia, de ir más allá de influenciar, más allá de su propia iglesia, eh, no sucedió en el luteranismo. No, insisto, piensen, no hay ninguna iglesia que se llame, o sea, ninguna adherente al luteranismo que sea parte de una iglesia que no se llame a su vez luterana. Sí, insisto, sí ese fenómeno pasa con con muchos calvinistas. Insisto, el caso, incluso los anglicanos, son una iglesia en esencia, en su doctrina real, calvinista. Hermana Angélica, dígame. Su micrófono, O hermana. Ahora sí, Perdona, bueno, Angelina, perdón, hermana Angelina. Angelina, Angelina, ok. Angelina, sí. Pastor y hermanos, buenas tardes. Sobre esa palabra cosmovisión. Normalmente esa palabra la uso, yo la escucho, se escucha mucho como en el mundo como esotérico, cosas así. ¿Está bien usar esa palabra en en nuestra vida cristiana? En mi día yo puedo usar esa palabra. Sí, por supuesto. Eh, ¿Cómo la usaríamos eh, nosotros cristianos? Mi es que cosmovisión cristiana, ¿cómo lo haría? es que claro, la cosmovisión simplemente es cosa de acudir al origen morfosintáctico de la palabra, visión del cosmos, visión del mundo, mi Ujú. manera de afrontar el mundo. En este caso, claro, la cosmovisión cristiana, por supuesto, la suya, la mía, es una cosmovisión cristiana. Afrontamos el mundo que nos rodea, bueno o malo, desde una mirada cristiana, desde una visión cristiana. Perfecto, Eh, interesante, pastor. eh, Gracias. Ese tema estuvo de moda hace unos cuantos años de hablar mucho de la cosmovisión cristiana, pero como que la temática se desinfló, no sé, tal vez con la pandemia me atrevería a decir, pero hubo una buena oleada de literatura sobre ese tema, muchos exponentes. Ya de ahí que muchos evangélicos den palos de ciego con el tema, ya es otro tema, pero sí, no hay ningún problema. O sea, digamos, cuando queremos influenciar la educación, estamos hablando de que queremos influenciar con nuestra cosmovisión cristiana en la educación, por ejemplo. Nuestra ética del trabajo es afectar positivamente con nuestra cosmovisión cristiana el concepto de trabajo, etcétera, o la familia, etcétera. Pero insisto, no olviden ese punto. Esa es una gran diferencia en el desarrollo subsecuente del calvinismo y del luteranismo. O sea, no sé el motivo, tal vez porque el mundo luterano siempre se quedó pegado en el mundo germano. Puede ser. Mientras que el calvinismo, tal vez por nuevamente palabra que mencionamos, contingencia, debió amoldarse y salir, qué sé yo, de Francia, andar por Suiza, después se dio su salto a Inglaterra, después con Inglaterra llegó a a las colonias americanas, etcétera. No lo sé, pero, por ejemplo, sí, es cierto, los metodistas de corte calvinista son pocos, pero ellos básicamente siguieron la línea del famoso George Whitefield, que era muy amigo de John Wesley, el fundador del movimiento metodista. No recuerden, no olviden, perdón. John Wesley no fundó la iglesia metodista. Al momento de la muerte de John Wesley, el metodismo todavía era un movimiento dentro de la iglesia anglicana. Con la muerte de Wesley, o sea, digamos, Wesley murió siendo un anglicano, así tal cual, o miembro de la iglesia de Inglaterra. Pero como les digo, cuando murió Wesley, ahí claro, las aguas de Whitfield con las de Wesley se separaron totalmente y existen como iglesias totalmente aparte hasta el día de hoy. Los bautistas ya son un caso aparte, como lo decía, insisto, tal vez lo más extraño acá en Chile, insisto, hay mucho
Muchas iglesias que, insisto, no cambiaron su manera de llevar a cabo su culto, tal vez son tan carismáticos como siempre, pero que adhieren a los 5 puntos, al tulip calvinista, a los 5 puntos, etcétera. No, insisto, cosa que les reitero, no sucedió con el luteranismo. O sea, tal vez porque el calvinismo hizo mucha mayor obra misionera que el luteranismo. Recordemos, el luteranismo que llegó acá, incluso acá a América, incluso el luteranismo confesional que llegó a Missouri y a Wisconsin, fue como el concepto de iglesia de trasplante. Los alemanes luteranos que habían en Prusia se fueron hacia Estados Unidos y hacia toda Latinoamérica, principalmente el Sudamérica, incluyendo Chile. Es cierto, llevaron su iglesia, pero lamentablemente al convertirse en una iglesia de trasplante, poco o nada les interesó la labor misionera. Por eso el luteranismo en Sudamérica es tan pequeño, por no decir minúsculo. Y salvo, más aún minúsculo el luteranismo confesional, y las iglesias luteranas de corte alemán son también muy, muy, muy pequeñas y todas pegadas a la tradición alemana. O sea, su punto de unión no es la doctrina luterana, sino la cultura alemana. Hermano, dígame. Profesor, una consulta. El gobierno de la iglesia, porque es la segunda vez que lo toca, el gobierno de la iglesia luterana, sea confesional, sea de la Federación Luterana, ¿es un gobierno episcopal? No, eso depende ¿cómo decirlo? De cada sínodo. En algunos más, en algunos menos. Eh, eh, si bien, a ver, por ejemplo, el señor Harrison, el pastor Harrison, que es el presidente o director del Sínodo de Missouri en Estados Unidos, él es pastor presidente. En la iglesia luterana acá alemana, acá en Chile, claro, tienen el cargo de obispo, pero se llama obispo de manera netamente testimonial. O sea, no tiene ningún poder administrativo. En el caso de los luteranos confesionales de Selk, el gobierno es eminentemente de tipo congregacional. La congregación local elige a sus pastores. No, no tenemos ese episcopalismo a ultranza que tienen los metodistas, por ejemplo, mucho menos Eso, el de los anglicanos. Eso ya. en realidad depende casi de cada iglesia local. Bueno, vista ahora, algunos calvinistas prominentes. Martin Bucer, que fue primero seguidor de Lutero, no es que se haya enemistado con él, pero partió de Alemania, estuvo un tiempo en Francia, estando todavía Lutero vivo, y finalmente se fue eh, a Inglaterra. Y él fue uno de los primeros personajes en forjar la identidad calvinista en la naciente iglesia anglicana. O sea, él fue como el primero en llevar las ideas calvinistas al mundo anglosajón, una vez que ya se produjo el cisma inglés, del cual vamos a hablar la próxima semana. El otro es John Knox, básicamente el fundador de la iglesia presbiteriana en Escocia. Él era escocés, no recuerdo el año exacto en que él murió. eh, sí, Francis Bacon, sí, en efecto. Pero él no estaba conforme con el sistema anglicano ni con una iglesia estatal al estilo anglicano y él entonces formó allá en Escocia la iglesia presbiteriana. De ahí el más conocido por nosotros, probablemente, Cipriano de Valera. Él, recuerden, fue quien tradujo, de hecho, al castellano la institución de la religión cristiana de Calvino. Adam, o mejor dicho, San Adam Smith, él también era escocés, el llamado padre del capitalismo, que curiosamente claro, todo el mundo lo conoce por su famoso libro La riqueza de las naciones, aunque el título es La causa y el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones, que para sorpresa mía y de muchos cuando yo me enteré de eso, él nunca consideró ese libro, La riqueza de las naciones, como un libro, como su mega libro, sino que su gran libro para él en vida siempre fue la teoría de los sentimientos morales.
¿Por qué? Porque él era, además de ser presbiteriano, de corte puritano incluso. No sé si tomaba whisky o no, pero era escocés puritano. Eh, pero él era en esencia alguien dedicado a la filosofía, pero en particular a la ética. O sea, para él el libro La riqueza de las naciones y su otro libro, em, La teoría de los sentimientos morales, que tristemente se me perdió, qué rabia me dio en darme cuenta. Ese libro los escribió él como textos de ética, no como textos de economía. Bueno, de ahí le sigue Benjamin, o sea, entre otros, obviamente, Benjamin Rush y John Witherspoon. ¿Por qué los escribo juntos? Porque ellos fueron dos de los altos personeros que firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Benjamin Rush era de Filadelfia, o sea, era dueño de casa cuando se firmó la, la Declaración de Independencia, y John Witherspoon era pastor presbiteriano del estado de... oh, ¿cuál es el estado que está frente a Nueva York? Eh, sí, Filadelfia, New ¿no? Jersey, New Jersey creo, sí. De ese estado era, de hecho, fue fundamental el voto de este caballero para que se aprobara el voto de New Jersey en favor de la declaración de independencia. Porque el otro representante que había antes era más tibión, era más un Tory, como le decían. No le tenía mucho miedo a la guerra de independencia. Pero enviaron al pastor John Witherspoon a cambio y él votó para que finalmente New Jersey votara en favor de la independencia, y eso ayudó a que en parte que el voto de New Jersey fuera en favor de la Declaración de Independencia. El señor Benjamin Rush, por cierto, era gran amigo de John Adams, el segundo presidente, el que tanto idolatro, y también el verdadero gestor de la declaración, o sea, de la independencia en el sentido político de Estados Unidos. Y a su vez, él fue el cofundador de la Sociedad Bíblica de Pensilvania, que fue a su vez dirían en el deporte, el puntapié inicial para lo que hoy conocemos como la Sociedad Bíblica Americana. De hecho, él, por cierto, junto con Samuel Adams, el primo de John Adams, otro firmante de la Declaración de Independencia, pero mucho más belicoso Samuel, y aprovechó sus contactos en Escocia cuando después del famoso 2 de julio se firma la declaración o se aprueba la declaración de independencia, obviamente lo primero que hicieron los ingleses, ¿qué cosa fue? Boicotear cualquier tipo de tráfico de productos eh, desde y hacia las ahora colonias independizadas. Entre esos, obviamente, sabiendo que las colonias eran lugares bordeando el fanatismo religioso, les prohibieron la venta a cualquier inglés em, de Biblias. Eh, entonces, finalmente, el señor Benjamin Rush, junto con Adams, iniciaron literalmente el tráfico de Biblias desde Escocia y desde Holanda, evidentemente por los contactos calvinistas que existían en ambos países, el cual fue, por cierto, muy exitoso. Esas Biblias, de hecho, existen hasta el día de hoy. Me parece que están en el Capitolio, las copias que van quedando de esas Biblias. O sea, la consigna de Benjamin Rush era básicamente hay que conseguir Biblias desde Holanda, desde Escocia, de donde sea, pero hay que traerlas. Eh, sí, bueno, continuando, la dinastía Hohenzollern, que esa fue la que nos metió en este embrollo que les llamaba la Iglesia de la Unión Prusiana. Por eso ahí los puntos suspensivos, que fue finalmente la dinastía germana con la cual terminó la Primera Guerra Mundial y, bueno, el último emperador alemán, Wilhelm II, partió al exilio en Holanda cuando tuvo que abdicar al imperio y lamentablemente le abrió las puertas básicamente a los socialdemócratas que le entregaron en bandeja el gobierno alemán al nunca bien ponderado Adolf Hitler. Eh, y bueno, finalmente esta dinastía perdió toda importancia cuando
no solo cuando abdicó el emperador, sino que el Kaiser, por cierto, cuando en 1941, curiosamente con la Holanda invadida por los nazis, murió el señor Guillermo II. El apellido de ellos es bueno, de hecho existen hasta el día de hoy, esa familia, los Hohenzollern. Insisto, algunos más calvinistas que otros, no, la verdad, eso algo bastante eh, variable, como en toda familia, ¿no? De hecho, por cierto, el concepto de Tercer Reich, obviamente quiere decir que hubo un primero y un segundo. El primer Reich fue el del emperador que fue a las cruzadas, Federico Barbarroja. Y el segundo Reich fue precisamente el que se forjó, como lo decía hace un rato, el 18 de enero de 1871, cuando Prusia derrotó habiendo ya derrotado a las colonias, perdón, a las colonias, a las tropas napoleónicas el 1 de septiembre de 1870. Entonces se proclamó al año siguiente con Bismarck y los Hohenzollern el segundo imperio alemán. Y de ahí viene el tristemente recordado Tercer Reich en 1933. Y precisamente hablando de Tercer Reich, Paul Schneider, un personaje tristemente muy poco conocido, que se le llama, como lo dice ahí, el pastor de Buchenwald. No sé si alguna vez ha escuchado hablar de él, pero mientras que todos los laureles se los lleva el hereje de Dietrich Bonhoeffer, Paul Schneider era un calvinista de verdad, digamos, un reformado, que fue, hasta donde se tiene noticia, el primer pastor o clérigo alemán en ser ejecutado, que sí de verdad fue ejecutado por estar en contra del nazismo. Dietrich Bonhoeffer, recuerden, no fue ejecutado por ser por estar en contra del nazismo, sino por haber participado en 1939 en el atentado contra Hitler. O sea, delito que, por cierto, le habría costado la ejecución en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, etcétera. Él no fue un mártir, de ninguna manera. Y de paso era un hereje, por cierto. Pablo, dígame. No es calvinista, pero ¿qué me puede decir usted del pastor Martin Niemöller? Mire, doctrinalmente no tenía nada muy rescatable. Y también él podríamos llamarlo un converso. Él originalmente fue no sé si fanático al estilo del obispo del Reich, Ludwig Müller, que era tan fanático de Hitler que apenas se enteró de la muerte de Hitler el 30 de abril del 45, se reventó los sesos un par de horas después. Eh, pero Niemöller no, él era de corriente luterana, sí, en efecto, pero él tardó bastante, digamos, insisto, como que vio que la cosa estaba perdida y ahí él, por así, ya, como lo diríamos hoy en día, vio la luz y se dio cuenta de que los nazis eran malos. No, no es así tampoco que haya sido un opositor al nazismo como Schneider o como Bonhoeffer o Calvart. Sí, él firmó la declaración de Barmen, que fue la declaración en donde se creó la iglesia confesante, que básicamente es un documento más político que religioso, en donde una minúscula facción de los protestantes en Alemania se ponían en contra del nazismo, ¿no? No de manera explícita, por cierto, no es un documento muy escandalizador, pero bueno, estamos hablando de la Alemania nazi, por lo tanto, cualquiera que no les dijera Heil Hitler arriesgaba su vida. En ese sentido, no. Ni Müller, claro, es famoso por esa frase cuando vinieron por los socialdemócratas, yo no alegué, no reclamé porque no era socialdemócrata, cuando vinieron por los sindicalistas no reclamé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no reclamé porque no era judío. Y cuando vinieron por mí, ya no había nadie que reclamara. Una bonita consigna, por cierto, no nada que decir al respecto a ella, pero no más allá de eso, no, desde un punto de vista doctrinal era incluso, me atrevería a decir, más hereje que Bonhoeffer. Eso de todas maneras. Bueno, ¿algún comentario Profesor, antes de... Sí, dígame, hermana. sí, con Sonia, una pregunta me llamó la atención. O sea, que usted puede desarrollar un poco acerca de Bonhoeffer porque indica que es hereje. Sí, de todas maneras. Es más, yo ni siquiera me atrevería a catalogarlo como un cristiano en el sentido riguroso como usted oyó el término.
Él yo diría que era un hombre de alta espiritualidad, pero él estaba lejos de guardar cualquiera de los dogmas que nosotros acá guardamos. Dogmas cristianos fundamentales, me refiero a la Trinidad, yo creo que él era indiferente. Obviamente él no creía en los milagros relatados en la Biblia, no le daba mayor importancia al Antiguo Testamento. Él era un religioso con gran conciencia social. Y insisto, como lo he dicho todas las veces que se me ha preguntado sobre él, lo que le lavó la imagen desde un punto de vista religioso fue el hecho de que el 9 de abril del 45 al mediodía lo ejecutaron, no se sabe realmente si en la horca o lo impalaron, literalmente. Aunque no sé cómo se dice cuando le ensartan una estaca a la altura del pecho, no es el concepto impalar, pero no, yo, por algo hasta los liberacionistas se echan a Bonhoeffer al bolsillo. O sea, eso de que incluso el movimiento de la iglesia confesante estaba lejos de ser una iglesia. Era un movimiento religioso social, pero no era que prepararan a sus pastores con Biblia en mano y en el caso de los luteranos, con la confesión de Augsburgo, eh, y en el caso de los calvinistas que habían, con la institución de Calvino. No, de ninguna manera. Lo que los unía como comillas iglesia era su antinazismo, nada más. No era. Por ejemplo, hay una famosa frase de la Confesión de Barmen, que es de 1934, si mal no recuerdo, o 35, no estoy seguro, que dice una frase bastante peligrosa, que dice: Jesucristo es la única, o Cristo es la única palabra de Dios. Dígame, ¿les parece una frase digna de mantener como consigna para un cristiano ortodoxo, como usted o como yo? Jesús o Cristo es la única palabra de Dios. Está echando por tierra toda la escritura. ¿Mm? Exacto. ¿Para qué necesitamos Biblia si tenemos, comillas, tenemos a Cristo? No es que esté reduciendo la Biblia a Cristo, no. Está sacando la escritura para poner en su lugar la figura de Cristo, o sea, la figura ético-moral de Cristo. Pero no a Cristo, pero no la palabra en sí mismo. O sea, no es que esté hablando ahí de Juan 1:1, para nada. Sí, el verbo encarnado. Hubiera pensado que era en ese sentido. Mm. Insisto, es más, de hecho, su gran personaje, su gran frustración hasta donde se conoce de él, porque en realidad no escribió tanto. Recordemos que él nació en una ciudad que ahora es parte de la República Checa. Se llama, en la época alemana se llama Breslau, actualmente se llama Wrocław. Él nació en 1905. No alcanzó a cumplir los 40 años, o sea, no alcanzó a ser. De hecho, él hizo más trabajo fuera de Alemania, insisto, desde un punto de vista ético-moral, que hasta ahí yo tendría incluso algunas aprensiones. Creo que él fue muy irresponsable en su movimiento antinazi. O sea, miremoslo de manera bien pragmática. Había posibilidades que un grupete de apenas 2.000, 3.000 personas pudieran hacer frente a, a todo el aparataje nazi. No, no, y creo que de hecho alguien le reclamó que eso no era lo que él tampoco, como era, pues enseñaba, no era tampoco se contradecía precisamente con lo que él hablaba, ¿no? Que pues era obviamente el evangelio. Exacto. De hecho, yo he leído algunos de sus sermones en inglés, de los que predicó en Londres, porque él vivió en Barcelona, en Londres y un tiempo estuvo en Estados Unidos. Claro, lo alaban mucho porque de Estados Unidos, de la tierra de la libertad, donde no estaban los nazis, etcétera, se fue de vuelta a Alemania. Ok, pero insisto, eso me dice que no era nazi. Fabuloso, felicitaciones, pero no me dice que es un creyente. Para nada. Ok, no era nazi, así como también no lo era Ernst Tillmann, el líder del Partido Comunista Alemán. Ok, no era nazi, felicitaciones, pero eso no lo convierte en un creyente. Y su gran personaje que altamente admiraba era Gandhi. De hecho, él quería visitar a Gandhi. No pudo por razones obvias, por lo complicada que se puso la situación en Alemania,
Pero, o sea, ahí si bien, disculpen que me salga tanto del tema, pero yo diría que el problema ahí fue la ética versus la prudencia. O sea, Jesucristo mismo, que supuestamente era el gran faro de Bonhoeffer, no mandó a sus seguidores a inmolarse. Jesucristo mismo en algunas ocasiones guardó silencio. Entonces, no sé, tal vez había en él una, y también a él lo presentan como un gran seguidor de, oye, insisto, por algo los liberacionistas lo admiran tanto, porque él supuestamente era, no sé, estaba en favor de las causas perdidas, pero cuidado, Bonhoeffer era parte de una familia de la alta burguesía alemana. No era alguien que estuviera junto al pueblo, ya que gusta tanto hablar de ese concepto hoy en día. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otra ocasión sin ningún problema, si lo desea. Pero insisto, un verdadero mártir a causa de su fe cristiana en el mundo nazi fue el pastor de la Iglesia Reformada Alemana, Paul Schneider, que fue derivado precisamente a Buchenwald y fue ejecutado en 1939, cerca del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se sabe que hubo una buena oleada de ejecuciones de disidentes en los campos de concentración, pero se sabe de hecho que Schneider estuvo predicando prácticamente hasta el último de sus días. En realidad no estoy seguro si fue ejecutado o murió fruto de las torturas. Me parece en realidad que lo último. Pero insisto, él sí fue un verdadero mártir de la fe cristiana, enfrentándose al nazismo. Uf. Bueno, ahí tiene una foto tanto de medianamente joven versus una ya anciano del famoso Federico Guillermo III como rey de Prusia. En fin, bueno. Una gran sorpresa que les tengo, ya que hablamos mucho de la predestinación supuestamente inventada por Calvino. ¿No les llamó la atención algo de la frase sobre la predestinación que leímos? Especialmente en la última. ¿De veras? ¿Nada? Bueno, les respondo. Para los Ninguna luteranos, claro. en algún sentido sí. Sí, Por claro. cierto, no voy a entrar a analizar si los luteranos están bien o mal en el concepto de predestinación, etcétera. Evidentemente, las confesiones luteranas adhieren a la predestinación, eso está fuera de toda duda. Sí. Pero esta frase que acá están leyendo ahí es parte de la última de las confesiones de fe luteranas. ¿Quién lo habría dicho, no? La fórmula de Concordia. Habla de presciencia, predestinación, que nada acontece si Dios no quiere de acuerdo a su propia razón. Niega el libre albedrío y le da a la criatura una nula posibilidad de acción. La anterior. eh, Esta es una frase precisamente de uno de los libros que les decía que no me olviden por favor de compartirles en el grupo, del probablemente el texto más erudito de Martín Lutero, el Servo Arbitra, escrito contra Erasmo. Dios previó con toda exactitud y certeza antes de la fundación del mundo, y aún sabe quiénes de los que son llamados creerán o no creerán. La anterior esta y la anterior diapositiva son frases también literales de Lutero eh, de su comentario a los romanos. Piensen en la última frase, muchos argumentos en contra de la predestinación, pero son argumentos que provienen de la prudencia de la carne. Un término muy despectivo, por cierto, no es simplemente descriptivo. Prueba para la predestinación. Propósito es sinónimo de predestinación de Dios o su libre elección y deliberación o plan. Las anteriores. Niega el libre albedrío, como es obvio. Firme voluntad de predestinarnos para salvación.
Y la verdad que el concepto de que para Dios no existen las contingencias, la verdad que lo encontré fabuloso, por cierto. ¿Le sorprendió saber que Lutero y las confesiones luteranas dicen esto? Predestinación desde la eternidad. ¿Alguna pregunta, hermanos? Algunos hacen esa muy grande distinción entre Lutero y Calvino, ¿no? Como si hubieran, digamos, uno encuentra que en algún momento ellos estuvieron hablando lo mismo, casi lo mismo, sobre el tema de la predestinación. Algunos arguyen que el luteranismo no habla sobre la predestinación, lo cual uno encuentra totalmente falso, tanto en escritos propiamente de Lutero como en nuestras confesiones, ¿no? Entonces, obviamente que el que no conoce sobre este tema se va a sorprender de que el luteranismo hable acerca de la predestinación también, pero efectivamente que no es, sí es un vino difícil, ¿no? Es una cosa difícil, pero se sostiene en nuestras confesiones que es una doctrina de gran bendición. Entonces, debiera ser entendido como tal. O sea, ahí viene tal vez lo que llaman algunos falacia de falso dilema. Por ejemplo, cuando dicen, eh, com- por ejemplo, algunos piensan, creo que algo de eso insinuamos la clase pasada, de que, ok, si creemos en la predestinación, no tenemos que creer en la importancia de la predicación. Pues bueno, ni usted ni yo sabemos quiénes han de ser predestinados para ser salvos. Por lo tanto, y además al predicar la palabra, entregarla, estamos simplemente cumpliendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no nos dice, más allá de si entra o no en el tema de predestinación, la gran comisión dice que hay que predicar, haya predestinación o no. Eh, bueno, y por lo demás, Pablo, ¿cuántas ocasiones menciona la palabra predestinación en sus textos bíblicos? Ahí yo mencioné la Confesión de Augsburgo, que fue escrita ya con Lutero muerto. Perdón, no la Confesión de Augsburgo, la Fórmula de Concordia. O sea, la última de nuestras confesiones. No era, no, lo hice a propósito, debo reconocer. O sea, si lo analizamos, no estoy diciendo que Lutero y Calvino hayan creído lo mismo. No se me malentienda, por favor. Sí, Pero en no. este punto eran bastante cercanos, porque si se dan cuenta, todos estos textos si los hubiésemos puesto en la institución de la religión cristiana, habrían encajado perfectamente. O sea, como les decía hace un par de semanas, ese concepto licuado del luteranismo se lo debemos y libre albedrista. O sea, ¿cuánta gente piensa que Lutero era derechamente libre albedrista? Esa versión licuada del luteranismo, como lo digo, se la tenemos que agradecer al apóstata de Philippe Melanchthon, que, insisto, él fue el que se adueñó ilegítimamente del luteranismo con una astucia, la verdad, gigantesca, ¿no? ¿Cómo logró eso? Siendo que la mayor parte de los cercanos a Lutero eran contrarios a las ideas tan relativistas de Calvino, ¿no? Ahí estaba Martin Chemnitz, Johannes Ajá. Bugenhagen, Justo Jonás, entre otros. Pero insisto, lamentablemente el luteranismo se vio monopolizado tras la muerte de Lutero por Philipp Melanchthon. Y ese lamentablemente es el luteranismo que todo el mundo conoce hasta el día de hoy. No lo digo en el caso de Selk o el Concilio Luterano Internacional, ese es al que pertenece el Sínodo de Missouri. Eh, pero yo creo que a veces en casi presentar a Lutero como un libre albedrista hay un dejo de sesgo ideológico, de desconocimiento y de buscar nuestra identidad como luteranos en lo que no somos. En otras palabras, no somos calvinistas. Cosa que, insisto, es absurdo. O sea, como lo decía, Calvino nació, ¿cuántos? O sea, mejor dicho, las 95 tesis fueron publicadas
cuando Calvino tenía apenas 8 años. No hubo contacto de ningún tipo entre Lutero y Calvino. O sea, no es que Calvino haya hecho su teología pensando en lo que hubiese o no escrito Calvino, hizo su teología pensando, no lo hizo pensando en si es que Lutero había escrito tal o cual cosa, obviamente ni viceversa. Ese problema del falso dilema, yo diría que surgió principalmente con las iglesias evangélicas a partir del siglo XIX, especialmente cuando el libre albedrío se enquistó en buena parte de las iglesias en Estados Unidos, principalmente metodistas, bautistas, eh, eh, sí, y bueno, cuando surgió el movimiento no el movimiento pentecostal en Estados Unidos. Eh, Porque curiosamente, la iglesia bautista en Inglaterra, en aquella época, en el 1800, siguió siendo en buena medida predestinacionista. O no necesariamente predestinacionista, pero sí totalmente contraria al libre albedrío. Pero en realidad, si lo analizamos, es incompatible negar el libre albedrío sin negar la predestinación. No hay manera de encontrarle una salida razonable a esa disociación de ideas. Pero insisto, las confesiones de fe luteranas son muy claras en defender el libre albedrío. Las obras de Lutero, más aún. Sea, no tuve oportunidad de revisar todas las obras de Lutero que poseo, eh, pero Lutero también fue muy claro. Es más, Calvino jamás escribió un libro completo sobre la predestinación. Y negando el libro, bueno, escribió un tratado muy pequeño sobre el libre albedrío, cosa que Lutero sí hizo, el famoso libro Servo Arbitrio, texto fabuloso. Insisto, a mi opinión, el texto más elevado teológicamente hablando que haya escrito Lutero en 1525. O sea, no se puede decir que ese libro lo escribió Lutero todavía saliendo del Vaticano. No, era un Lutero ya 5 años después de haber sido excomulgado. O sea, ya el pensamiento de Lutero. Y también en el comentario a Gálatas se puede ver algo de eso, ¿no? Insisto, no de manera tan contundente, rotunda, como lo plantea Calvino en algunos de sus pasajes de la institución de la religión cristiana, pero sí está presente, insisto, no. Pero yo me atrevería a decir que si contamos hasta el último párrafo de quién escribió más en favor de la predestinación, gana Lutero. O sea, contando, insisto, hasta la última línea que pudiésemos encontrar, Lutero escribió más sobre la predestinación que Calvino. Sorprendente, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, estimados hermanos, hermanas, antes de despedirnos? Tan callados los dejé, caramba. Que por la hora, profe. Pero es Muy un tema que da callado, para muy rato. callado. ¿Cómo? Ay, casi me reí. Eh, En los golpes que hemos recibido los calvinistas, un poquito aquí, un poquito allá. Es broma, profesor. Mm, Sí, pero no lo suficiente para que me ría, lo lamento. Eh, bueno, esa era la idea en todo caso. Insisto, no estoy diciendo, afirmando que Lutero haya sido un compadre con Lutero, con Calvino. No, ese no es el punto. Simplemente les estoy, por eso, sin entrar en un análisis quién tenía razón, simplemente estoy quedándome con las palabras literales que podemos encontrar en las obras de Lutero y e incluso, insisto, la más de las depuradas confesiones de fe luteranas, la Fórmula de Concordia. Bueno, ¿alguna otra consulta o queja antes de despedirnos? No, un saludo a los filipistas nomás, que obviamente no No, están aquí, pero bueno. de mi parte ninguno, gracias. No.
Hay más posibilidades de que me haga bautista que filipista. No, así que no, saludos míos para ellos, no. No, o sea, fuera de bromas, insisto, el filipismo socavó totalmente el luteranismo. O sea, porque la influencia, es más, ¿qué derivó del filipismo? Derivó la ortodoxia luterana, la llamada ortodoxia muerta, que casi aniquiló al luteranismo a menos de 100 años de la muerte de Lutero. Lamentablemente, ahí tal vez nuestro hermano Oscar, que no sé si finalmente sí, creo que se conectó, yo creo que él me puede ratificar esa opinión. La situación no fue muy distinta con el calvinismo, y por eso es que, por ejemplo, con personajes como Karl Barth, un gran amigo de Bonhoeffer, eh, y otros tantos, Jürgen Moltmann, etcétera, son los adalíes de la herejía del siglo XX. Eh, Así que, insisto, lamentablemente el luteranismo, tanto como el calvinismo, lo único que hicieron de manera masiva y grosera, por supuesto, fue alejarse de sus confesiones, de sus padres fundadores, llamémoslo así, abandonando totalmente los principios de sus respectivas, de las iglesias de las cuales ellos fueron parte. Insisto, ¿en qué momento, no sé, alemanes, que son gente de convicciones tan duras, se prestaron para esto? La verdad, me es absolutamente inentendible cómo sucedió. Insisto, tanto para luteranos como para calvinistas, en igual medida. Insisto, yo creo que la facción a la cual pertenece nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Gustavo, es similar al luteranismo confesional o al luteranismo independiente, una porción minúscula. O sea, la Federación Luterana Mundial, 60 millones, nominalmente, por supuesto. El luteranismo confesional no llegamos a ser 10, menos incluso. El calvinismo puro, real, bíblico, digamos, confesional, lo llamaríamos nosotros, también es un porcentaje minúsculo dentro de todo el mundo calvinista. Acá en Chile creo que hay unos 7, 8 presbiterios distintos, de los cuales me atrevería a decir que apenas 2 son realmente calvinistas. Los otros son, al igual que los luteranos alemanes, una ensalada de herejes, lamentablemente. O sea, en ese sentido, la culpa de la alta crítica, la baja crítica, eh, en el caso de Latinoamérica, la teología de la liberación, es tanto de los apóstatas luteranos como de los apóstatas calvinistas. En el caso de Chile, o sea, perdón, de Latinoamérica, los que llevaron, digamos, la batuta al respecto fueron las iglesias brasileñas, que más encima se tornaron ecumenistas. Y cuando se firmó tristemente la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación entre la Federación Luterana Mundial y el Vaticano, eh, insisto, creo que les he contado a algunos de ustedes, tuve no, la oportunidad, no voy a decir honor, de conocer en persona al obispo de Brasil de aquella época, que fue el que celebró, o sea, perdón, que firmó en nombre de la Iglesia Luterana brasileña la declaración conjunta, y el hombre, no sé, pensaba que en vez de estar en la Catedral de Augsburgo, parecía que estaba en el Maracaná celebrando un gol de la verde amarela. No que estaba haciendo lo que hizo, que fue apostatar de su fe. Así de simple. Bueno, ¿ninguna otra consulta, hermanos? Muy bueno. Muy bien, siendo así, llegamos al final de nuestra clase del día de hoy. Espero no haberlos aburrido.